demanda a su ex empleadora, Viviana, y exige que ésta reconozca la maternidad de la criatura que ella tuvo en base a esto que les voy a explicar. Yuri es modelo y ella y el esposo tienen una agencia de modelaje. Se conocieron en México, la invitaron a venir a Estados Unidos a trabajar como modelo, etc. Un día se sientan a almorzar y el esposo le propone a ella que ella alquile su vientre para que ellos puedan tener un hijo. Al final de cuentas hicieron el proceso, ella pare sola e inscribe al bebito como hijo de ella, no siendo hijo biológico de ella. Entonces está exigiendo que ella reconozca la maternidad de este bebé, se encargue del bebé, o le dé la suma de $500,000 para ella poder criar a esta criatura. Ahora, explícame para entender, pero no entiendo nada. No entiendo por qué tú te quieres negar a reconocer a tu criatura. Doctora Paul, yo nunca estuve de acuerdo con ese bebé, con esa inseminación. Le voy a contar desde el principio. A los 16 años, mi esposo, pues ex esposo, ya, fue a Colombia. ¿Cómo que ex esposo? Ya nosotros estamos separados, doctora. Ya nos divorciamos. ¿Divorciados legalmente? Legalmente. ¿Y tú tienes el documento ahí del divorcio? Sí, acércamelo, Roberto. Bueno, dale y sigue explicándome. Y entonces mi mamá prácticamente me vendió con él porque él era ciudadano americano y ella vio posibilidades de crecimiento con él. Me vine para acá, me casé con él a los 16 años y desde ahí mi vida cambió totalmente. Fueron golpizas, fueron maltratos verbal y físicamente, infidelidades con todas las modelos de la agencia, viajes, se gastaba el dinero de la agencia en viajes, restaurantes, shopping, de todo, con las modelos. Y yo me tuve que aguantar con eso. Debido a ese maltrato que él me daba, tuve una parálisis de medio cuerpo, me dio estrés, sufrí de traumas de estrés, y por eso no pude, me dieron una especie de quistes y no pude tener, pues no, me diagnosticaron que no podía tener hijos. Lo que él decide en ese momento es congelar mis óvulos, me obliga a hacerlo, yo no quería, para que después los pusiéramos en un... Pero ya tú eres adulta, dice que te obliga a hacerlo, pero ¿cómo? O sea, y además cuando estábamos en una reunión ella movía la cabeza, pero ella no yo decía nunca... que no, el que calla otorga. O sea, tú estabas ya en ese círculo vicioso de la violencia. Yo tenía como 20 años más o menos en ese momento cuando él decide que vamos a congelar los óvulos. Mi vida prácticamente era encerrada con él en la casa o de vez en cuando en la empresa. Encerrada, si la mantenías como una reina. No, doctora. No hacía nada, no hacía nada. Me la pasaba ahí, entonces no conocía más, o sea, no tenía más círculo social. Él me obligó prácticamente a hacer eso, yo no le vi otra opción, pues si no era eso, eran los golpes, pues le dije, está bien. Y bueno, después de eso la conocí a ella, se enamoró de ella, ya me hablaba de... ¿Se enamoró? Es una maravilla, es lo mejor, tenemos que ponerle tus óvulos a ella con mis espermatozoides. Y yo le dije, no, no quiero. Me dijo, o es así o es así, porque yo quiero tener un hijo y ella me parece que está sana, está bonita. O sea, yo acepté, pero nunca estuve de acuerdo. Ok, entonces, ¿qué tú le presentas al juez? Porque, ¿qué tipo de divorcio tú tienes? Ya después que tuve las evidencias, no solamente con ella, ya obtuve muchas evidencias de todas las mujeres con las que me fui infiel, las cuentas bancarias, los extractos, los viajes que hacía con dinero de la compañía. Esas fueron mis pruebas, los abusos, el reporte policial de que me maltrataba. Que tengo uno aquí entre ellos. Este hombre ha sido arrestado. Por lo menos tengo un reporte policial donde dice que fue arrestado por cargos de asalto agravante hacia ti. Sí, señora. ¿Cuánto dinero te dieron en el divorcio? Me dieron $500,000 cash y la compañía que va a nombre mío. Lo dejaste pelado. Sí.
señor. Ahora bien. Lo dejó Pero pelado lo que y no pasa quiere... es que Momentito. Ahora bien. Tú no dijiste en el divorcio que tú tenías un hijo. No, o estabas señora. esperando un hijo. No me ¿El hijo interesa. no había nacido todavía cuando te divorciaste? No, señora. No había nacido. No. Pero no le dijiste al juez que estabas esperando un hijo. ¿Había nacido o no había nacido cuando se divorciaron? Claro que había nacido, ya tenía 3 meses. O sea, que ya había nacido. Claro, ya había nacido. Y nunca lo dijeron en el divorcio de que había un hijo biológico de este matrimonio. No, señora. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta vemos qué solución le damos a este caso. No se vaya. Oye, ¿tú la golpeaste a ella? Sí, porque aquí hay un reporte policial donde aquí te A las arrestaron. mujeres les hace falta un golpecito para encaminarla, doctora. Perdón, ¿qué dijiste tú? Ven. Ven. Caso cerrado.